Bienvenida. Hola Mirko, ¿cómo estás? Ustedes saben, pero se los repito, tenemos el agrado hoy día de compartir con una amiga de la casa, la María Beatriz Arregada. Beatriz es doctora en Filosofía del Derecho, es profesora de la Universidad Diego Portales, en fin, es una de nuestras filósofas del derecho más destacadas, así que muchas gracias, Beatriz. Y empezamos esto para decirlo a la Austin, asumiendo que una percepción más agudizada de la filosofía del derecho debería contribuir a agudizar nuestra percepción del derecho civil. Como siempre, la idea es que la Beatriz hable media hora o así, y luego se abre un espacio de preguntas, de manera que esto es todo tuyo, Beatriz. Una vez más, muchas gracias. No, gracias a ti primero, Íñigo, por la invitación y a Tabata por haber coordinado el asunto. Bueno, nada, un millón de gracias y lo que quería hacer era compartir con ustedes algunas ideas, creo que todavía exploratorias, pero están vinculadas con algunas de las cuestiones en que estoy investigando. Y me pareció que tratar de llevar estas ideas a este tema de la nulidad como sanción era algo que les podía interesar. Estoy pensando obviamente principalmente en los estudiantes que son el público objetivo de esta presentación. De todas maneras veo que está Fernando y que está Mirko, así que nada, muchas gracias por estar escuchándome. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Entonces voy al tema para que andar bien con el tiempo. Quisiera partir, ¿no es cierto?, recordando que en más de una oportunidad se ha puesto de relieve esto de que las relaciones entre nulidad y sanción serían como uno de los temas donde ha habido mayor discrepancia entre, por un lado, los juristas, en este caso los civilistas y los teóricos del derecho. Y de acuerdo con esta concepción o comprensión del asunto, como que se dice, los civilistas afirmarían o asumirían que la nulidad pertenece a la clase de las sanciones y los teóricos del derecho lo negarían. Esta es una manera de simplificar el asunto o de presentarlo simplificadamente. Y así planteadas las cosas, claro, resulta tentador pensar que las discrepancias, estas de las que estamos hablando, serían de carácter puramente verbal y que por lo mismo se podrían disolver aclarando qué es lo que en uno y otro caso se está entendiendo por nulidad y por sanción. Sin embargo, a mí me parece que no es verdad que todos los civilistas afirmen o asuman que la nulidad es una sanción o pertenece a la clase de las sanciones, ni tampoco es verdad que todos los teóricos del derecho lo nieguen. Entre los civilistas se ha sostenido que tiene poco rendimiento explicativo pensar en la nulidad como sanción y por otra parte los teóricos del derecho han recorrido una ruta que parece captar algo de lo que los civilistas quieren decir cuando afirman o asumen que la nulidad es una sanción o pertenece a la clase de las sanciones. Y esta es la ruta que es el objeto de la presentación que voy a hacer, ¿vale? Me voy a referir entonces a este camino que han recorrido ya no pocos teóricos del derecho, donde la noción de nulidad, vamos a precisar a qué nos estamos refiriendo, se acerca, ¿no es cierto? Ustedes me dirán si peligrosamente o no a la idea de sanción. Y voy a centrar mi atención, esta es una aclaración previa, en aquellos casos en los cuales la nulidad en sus diversas variantes es una consecuencia que se prevé frente a la falta de los requisitos establecidos para el ejercicio de poderes normativos para realizar acciones normativas como contratar, ¿verdad? O testar y producir determinados resultados institucionales que podríamos llamar los resultados institucionales, pero me refiero básicamente a los contratos y a los testamentos. Eh, Dicho en términos de nuestro Código Civil, me voy a referir a los casos en los cuales faltan, ¿no es cierto?, requisitos y formalidades para el valor de un acto según su especie y calidad o estado de las partes. Las razones que justifican esta restricción, yo espero que van a ir quedando claras a medida que voy avanzando, pero digo desde ya que una de ellas es que tengo serias dudas de que tenga sentido intentar
una teoría general de la nulidad. Esto es algo que en algún momento conversamos con Íñigo. Yo, en este sentido, el espíritu analítico me compromete con una idea de von Wright, que es cuando él dice, a ver, imagínense que estamos hablando de normas y él dice, qué difícil es pensar en una teoría general de las normas. Más bien parece que la palabra norma se usa con diferentes significados y que esos significados tienen fronteras imprecisas. Entonces, lo que buenamente podemos hacer es aclarar esos significados para disminuir, ¿no es cierto?, su imprecisión, pero no podemos hacer una teoría general de las normas. Me parece que algo así tal vez es posible de decirse de la nulidad, sobre todo cómo la entienden los civilistas. Pero bueno, esto es algo que yo creo que para llegar a esa conclusión hace falta todavía un camino más largo. Pero digo, es una de las razones también por la que restrinjo eh, el cuerpo de cosas a las que me voy a referir cuando me voy a referir a la nulidad y a la sanción. Entonces, dicho esto, diría lo siguiente. Este tópico, la nulidad no es una sanción, que es algo que comenzaron diciendo, o que se ha dicho mucho entre los teóricos del derecho, adquiere una relevancia extraordinaria en el contexto de la crítica de Descartes a las concepciones reduccionistas de las normas de competencia o las normas que confieren poderes, que los alumnos tienen que acordarse de esto, espero que sí, pero deben recordar, ¿no es cierto?, que cuando Hart ofrece una serie de argumentos, él básicamente está intentando mostrar que el derecho no puede ser adecuadamente reconstruido como un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas o como un conjunto de normas que imponen obligaciones bajo la amenaza de sanción, y entonces critica, ¿no es cierto?, fuertemente cualquier concepción que intente reducir las normas que confieren poderes a las que imponen sanciones o a las normas de obligación, ¿vale? Entonces, en este contexto es que eh, es interesante visitar a Hart a propósito del tópico de que la nulidad no es una sanción. Y entonces, en este contexto, Hart sostiene que extender la idea de sanción hasta incluir la de nulidad es fuente y signo, dice él, de confusión. Y él, por supuesto, advierte que para alguien que está intentando realizar un acto jurídico, la falta del efecto que ese individuo pretendía al realizar un acto jurídico inválido puede ser visto, dice Hart, como un mal, en el sentido de que se frustra la expectativa de que ese negocio sea válido, pero también advierte que esta lectura no siempre es admisible porque hay casos en que la nulidad puede ser vista como algo indiferente o incluso como beneficiosa, digamos, como un bien. Entonces el propio Hart deja a un lado este argumento y dice el argumento más importante, y de hecho es el que ha jugado un papel decisivo, es el siguiente. Mientras una regla que impone una obligación o una prohibición es concebible sin la sanción que se impone por su transgresión, es decir, yo puedo separar una regla que impone una obligación de la sanción que el derecho prevé para el caso de que esa regla sea transgredida. Sin la sanción sigue siendo una regla comprensible, ¿no es cierto? Podemos dudar quizás de su juridicidad, pero sigue siendo una regla. Es decir, lo que está diciendo Hart, en otras palabras, es que las reglas que imponen obligaciones no están conceptualmente o necesariamente vinculadas con las sanciones que son la consecuencia de transgredirlas. En cambio, las reglas que confieren potestades o normas de competencia, para decirlo más fácil, dice Hart, son inconcebibles y por lo tanto inseparables de la nulidad o la invalidez, que es la consecuencia de no seguirlas. ¿Por qué? Porque al conferir poderes para realizar determinados actos jurídicos, lo que hacen estas reglas es determinar las condiciones bajo las cuales dichos actos son válidos o inválidos. En otras palabras, no podemos separar la regla que confiere poder de la nulidad. Están conceptualmente unidas. Y entonces esto lleva a una conclusión que puede extraerse de Hart, que es que las reglas que confieren poderes, por un lado, y la validez y la invalidez, por el otro lado, no son otra cosa que dos caras de una misma moneda, en el sentido de que validez e invalidez son las únicas consecuencias de no seguir
normas de competencia, no hay otras consecuencias, y estas consecuencias, validez e invalidez, forman parte de las normas de competencia. No son consecuencias de seguir otro tipo de normas, sino solo consecuencias de seguir o no seguir normas de competencia. Y esto es bien importante cuando, por ejemplo, se distinguen diferentes tipos de normas de competencia. Me refiero a las normas que disciplinan, ¿no es cierto?, la atribución y el ejercicio de los poderes normativos. Generalmente se distinguen las normas que atribuyen competencia a ciertos sujetos, las normas que determinan los procedimientos para ejercer esas competencias. También hay normas que circunscriben el objeto de las competencias, es decir, las materias o los supuestos de hecho, los hechos condicionantes que van a ser regulados. Y por último, se habla también de normas de competencia que limitan el contenido, ¿no es cierto?, de las normas que se van a producir en ejercicio de los poderes normativos, es decir, normas que predeterminan o restringen el contenido o excluyen ciertos contenidos de las normas producidas por estas acciones normativas que llevan adelante los destinatarios de las normas de competencia. Lo que quiero decir con esto es que en una comprensión bastante asentada, ninguno de estos tipos de normas de competencia son entendidas como normas que imponen obligaciones o prohibiciones, sino más bien como normas que determinan quién es competente, cuál es el procedimiento, cuáles son los límites de contenido o cuáles son las materias a las cuales pueden referirse estos contenidos, pero no son prohibiciones, ¿verdad? Esto es importante porque en sintonía con esto, Hart sostiene, por ejemplo, que si al otorgar un testamento no, comillas, cumplimos con el número de testigos que es requerido en las reglas que disciplinan el otorgamiento de un testamento, él dice, el documento no será un testamento válido, ¿verdad?, que crea derechos y deberes, sino que será un acto nulo sin efecto jurídico. Pero aunque sea un acto nulo, dice Hart, nuestra falta de cumplimiento de la cláusula legal no es una infracción o una violación de ninguna obligación ni de ningún deber. Las reglas simplemente, dice Hart, no le acuerdan reconocimiento jurídico a ese acto. Este argumento, y esto es, aquí ya me encamino, digamos, a la parte en que la teoría del derecho comienza a tomar una dirección diferente. Quiero hacer presente que este argumento de la relación conceptual que hay entre las normas que se refieren a los poderes normativos y la invalidez o la nulidad ha favorecido que las normas de competencia sean reconstruidas como una especie de las llamadas reglas constitutivas, pero entendidas como reglas conceptuales o definiciones de conceptos, es decir, como reglas que definen el significado o las condiciones de aplicabilidad de expresiones que designan predicados jurídicos o resultados institucionales como los contratos y los testamentos. O sea, una norma de competencia, bajo esta mirada, es una definición de contrato, una definición parcial, por cierto, de contrato y de testamento. Entonces, volvemos a la idea de la inseparabilidad entre la regla que confiere poder y la nulidad. Y esto hay que refinarlo, antes de criticarlo, digamos, hay que refinarlo un poco, porque no es una inseparabilidad entre una regla de competencia y la nulidad. En esto, por ejemplo, Jorge Rodríguez ha sido muy claro, ha precisado, ¿no es cierto?, que el argumento hartiano presupone que los poderes jurídicos son conferidos por sistemas más o menos complejos de reglas a las cuales se les puede atribuir un carácter conceptual en el sentido de que determinan el conjunto de condiciones necesarias y suficientes para la validez de ciertos actos. Únicamente bajo esa interpretación sistémica uno podría derivar la regla que impone la nulidad para el caso de que no se satisfagan todas aquellas condiciones y por tanto la nulidad podría considerarse, como dice Hart, inseparable de las reglas que confieren poderes, es decir, inseparable del conjunto, porque el conjunto de estas reglas determinaría las condiciones necesarias y suficientes para generar
un ejemplo válido de contrato o un ejemplo válido de testamento. Bajo esta perspectiva, y esto es lo que parece lamentable en mi opinión, es que el sentido que se le atribuye a las normas de competencia está exclusivamente radicado en su conexión funcional con las normas que imponen obligaciones, porque se dice, las reglas que imponen obligaciones son las que establecen las consecuencias que se siguen de estos resultados institucionales como los contratos o los testamentos. Es decir, las reglas que confieren potestades para crear reglas que imponen obligaciones. Por lo tanto, las normas de competencia o las reglas que confieren poderes no contribuyen a la guía, o sea, contribuyen solo indirectamente a guiar el comportamiento de los destinatarios, porque la guía de conducta en realidad es provista por las normas que imponen obligaciones. Entonces, lo que se cuestiona es la capacidad que tienen las normas de competencia de guiar la conducta de los destinatarios. ¿Por qué? Y este es el argumento clave para autores, por ejemplo, como Alzurroni Bulligin, Jorge Rodríguez, etcétera, eh, el carácter práctico de una regla, es decir, su capacidad de guiar la conducta, presupone que los destinatarios pueden cumplirlas o violarlas. Es decir, que las acciones que realizamos pueden ser calificadas como correctas o incorrectas de acuerdo con las reglas. Y entonces, claro, como las normas de competencia fijan las condiciones necesarias para que ciertos resultados institucionales sean válidos, lo que hacen es excluir la posibilidad de producir esos resultados por cualquier otro camino o medio distinto del que determinan esas reglas. Y al excluir cualquier otra posibilidad, entonces su infracción es imposible, conceptualmente imposible. Son definiciones conceptuales, no pueden ser violadas. Y por eso se dice, si no sigo, digamos, o no cumplo con los requisitos del testamento, entonces simplemente no hay un testamento o no hay un contrato. Entonces, ¿qué es lo que esta perspectiva oculta o pasa por alto? El hecho de que las normas de competencia constituyan o hagan posible acciones normativas que dan lugar a ciertos resultados institucionales, sugiere que la imposibilidad de conseguir esos resultados de otro modo, es decir, la invalidez de cualquier acción normativa distinta de las previstas en las normas de competencia, puede ser vista, atención con este punto, como coercitiva por parte de los destinatarios de las normas que confieren y disciplinan los poderes. Eh, de hecho, no está de más apuntar una cosa. Recordemos que mientras en el ámbito de las reglas que imponen obligaciones y prohibiciones entendemos que todo lo que no está prohibido está permitido, al menos en los sistemas liberales, fíjense que en el ámbito de las reglas que confieren potestades entendemos lo opuesto, es decir, que solamente pueden ser válidamente realizadas los actos o las acciones normativas para las cuales se tiene competencia. Entonces, esta idea de que el derecho de alguna manera es coercitivo cuando me dice cuál es el único modo en que yo puedo alcanzar ciertos resultados institucionales como los contratos o los testamentos, este carácter coercitivo habría sido soslayado por Hart, eh, porque, por cierto, no tematizó suficientemente que la nulidad puede ser vista como un mal. Pero lo que me gustaría es entrar en otro punto, y creo que los alumnos también se podrían acordar de esto, que es que cuando Hart trata de argumentar que las normas de competencia no son reducibles a las que imponen obligaciones, él ofrece un argumento diferente al de que la nulidad no es una sanción. Hart dice que las reglas que confieren potestades cumplen una función social completamente distinta de la que cumplen las reglas que imponen obligaciones. Y lo que afirma es lo siguiente, él dice, en virtud de las reglas que confieren poderes, los individuos están habilitados para participar en la determinación del curso del derecho mediante contratos y testamentos y leyes y sentencias, atención, eh, instrumentos coactivamente respaldados. Es decir, esta parte del argumento de Hart sugiere
que el derecho no emplea la coacción solamente como una amenaza para el caso de que se realicen comportamientos indeseables, sino que también ofrece esa coacción a los particulares para que puedan hacer valer los acuerdos que han alcanzado siempre que hayan seguido las condiciones establecidas en las reglas que disciplinan los poderes normativos. Es decir, los individuos podrían perseguir distintos fines y el aparato estatal queda a disposición, el aparato coactivo, digamos, queda a disposición de los particulares y en especial de la parte perjudicada por el incumplimiento. Pero fíjense que el mismo argumento de la función social de las reglas que confieren poderes allí también Hart dice, mientras en virtud de estas reglas que confieren poderes, los individuos están habilitados para participar, ¿no es cierto?, en la creación de estructuras para perseguir sus fines, él dice, en contraste, en virtud de las reglas que imponen obligaciones, los individuos están, en cambio, sometidos a obligaciones coercitivas. Es decir, Hart asocia la dimensión coercitiva del derecho exclusivamente con las reglas que confieren potestades. Y su punto central es que estas reglas que confieren potestades son usadas de una manera concebidas o guiadas por un propósito totalmente distinto del cumplimiento de deberes o la sumisión del control coercitivo. Entonces, fíjense, lo que habría que advertir es que precisamente porque el derecho respalda con la coacción los acuerdos que los particulares alcancen, siempre que cumplan ciertos requisitos, la nulidad, y esto es algo que ha dicho Carlos Nino, puede ser vista como una negativa a prestar la coacción estatal, en el sentido de que las normas que disponen nulidades también funcionan como prescripciones que le prohíben a los funcionarios hacer uso de la coacción estatal para que se ejecute una prestación contractual que ha sido, digamos, inválidamente obtenida. Eh, y entonces, esto abre una dimensión de la nulidad que diría yo que es ya no es solo esa dimensión obvia que es la dimensión, digamos, las reglas que confieren poderes, por supuesto que tienen una dimensión habilitadora de la autonomía, ¿verdad? Nos permiten hacer cosas para perseguir nuestros fines o nuestros intereses que sin esas normas no podríamos hacer, como contratar y testar. Pero habría que pensar si estas normas no tienen también una dimensión que podríamos llamar coercitiva o heterónoma, que es una dimensión que por lo demás ha sido puesta de relieve por algunos teóricos del derecho. Por ejemplo, von Wright, ¿verdad? Se da cuenta que las reglas que definen una práctica, por ejemplo, jugar un juego, por los jugadores, los miembros que están participando en el juego, ellas son vistas no como reglas conceptuales del juego, sino como reglas que establecen cuáles son los movimientos permitidos o los movimientos prohibidos o los movimientos obligatorios. Ross también, por ejemplo, cuando hablaba de las reglas del ajedrez, él decía que hablaba de una especie de obligación de jugar con las reglas del ajedrez, o sea, de cumplir las reglas. Y decía, claro, en un sentido estas reglas son autónomas porque depende de que sean aceptadas por los jugadores, pero en otro sentido son heterónomas, porque una vez que estoy dentro del juego del ajedrez, tengo que jugar con las reglas, no puedo cambiarlas unilateralmente. Eh, Estas reglas solamente son concebibles como constituidas, son las conductas a que estas reglas hacen posible, son solamente concebibles como constituidas por estas reglas. Y para terminar esta parte del argumento, diría Schauer, más recientemente que el resto de los autores que he nombrado, también ha propuesto algo, una comprensión diferente de qué es lo que hace el derecho cuando constituye posibilidades que de otro modo no existirían. Schauer dice, una vez que las formas de conducta suplantan a las formas de conducta que son independientes del derecho, es decir, una vez que estamos dentro de las instituciones que generan las reglas constitutivas o las reglas de competencia, estas reglas nos parecen coercitivas, en sentido fenomenológico, ¿verdad? El poder que tienen estas autoridades de producir, modificar y hacer valer las reglas constitutivas, entre ellas hacer valer la nulidad, aparece como algo coercitivo desde el punto de vista de los destinatarios de las normas de competencia. Entonces,
Em, si la nulidad puede ser vista como una negativa a prestar la coacción estatal, no es verdad que el derecho sea neutral respecto de que, en el sentido de que no le importa cómo se llega a los resultados institucionales y solo le importa, o sea, que digamos que el camino que utilizamos para llegar a un resultado institucional o el valor de ese camino está subordinado al valor del resultado institucional. Al derecho le interesa que ciertos resultados institucionales sean obtenidos de una manera y no de otra. Esto, por cierto, ya que está Fernando aquí, conecta, ¿no es cierto?, con la tesis de Fernando Atria, que diría, bueno, eh, la idea de tener estructuras es que hagan probable el desempeño de ciertas funciones que de otro modo no serían probables. Entonces, no da lo mismo cómo se hagan las cosas, ¿verdad? En este sentido, simplemente hago esta conexión. Entonces, para ir ya terminando, a la luz de estas consideraciones, yo creo que es posible acercar la nulidad a la sanción en los siguientes términos. Pensemos que en un sentido muy estricto, una sanción es la privación de un bien o la irrogación de un mal, en último término, mediante el uso de la fuerza, ¿verdad? De la fuerza física. Una primera cuestión que yo despejaría es que, primero, una sanción no es un mal, sino más bien la amenaza de un mal. Y en segundo lugar, también destacaría que hay sanciones, como por ejemplo la privación de nacionalidad, que no suponen una coacción física, ¿verdad? Otra cosa es que el que pretenda actuar como un nacional no teniendo la nacionalidad, eventualmente eso va a dar lugar a una intervención coactiva. Segundo paso, en términos menos estrictos, una sanción puede ser entendida como una reacción negativa frente al incumplimiento, violación o inobservancia de una norma. O sea, en este sentido, las sanciones contribuyen a reforzar la guía de conducta que está prevista en las normas. Tienen un carácter persuasivo o disuasivo de apartarse de las normas y en definitiva apuntan a lo que podríamos llamar o Bobbio llamaría la conservación del derecho. Esto no supone necesariamente el rechazo de una ilicitud, ¿verdad? Sino cualquier desajuste o discordancia entre el caso individual, el supuesto específico del contrato o el testamento y el caso genérico previsto en la norma. Por eso es que, por eso mismo es que las normas que, por ejemplo, limitan el contenido de los actos o contratos, por ejemplo, las normas sobre el objeto ilícito, la causa ilícita, pueden ser entendidas como normas competencia o si se quiere normas de incompetencia y no como prohibiciones. Entonces, la nulidad, entendida así como reacción represiva de este tipo, tendría que consistir, esta represión, tendría que consistir en la privación de los efectos de los actos que estarían destinados a producir siempre que no mediara el incumplimiento. O sea, lo que dije antes, la negación de la coacción por parte del ordenamiento estatal. Y esto, por supuesto, se puede vincular psicológicamente con la idea de las consecuencias desagradables. Y si se fijan, la sanción o esta reacción que llamamos nulidad no es igual en todos los casos. Depende del tipo de irregularidad con la cual se han ejercido los poderes. Y aquí aparecen ideas tales como la proporcionalidad o la gradualidad, que parecen formar parte de la regulación de la nulidad, de la distinción entre nulidad absoluta, relativa, inoponibilidad, y también del modo en que esta regulación es entendida por los civilistas, cuyas afirmaciones presuponen, en mi opinión, que las normas que confieren poderes, aquellas que hacen posible contratar o testar, son normas que pueden ser violadas, ¿verdad? Y esto es algo, es lo último a lo que me quiero referir. Estoy un poquito pasada el tiempo, pero estoy terminando. Hay algo importante que, digamos, un paso previo. Mirko también está presente, Mirko está trabajando en este tema, eh, cuestionando, digamos, este dogma de la inviolabilidad de las reglas que confieren potestades. Entonces, sé que va a estar de acuerdo con lo que voy a decir y lo que de alguna manera Mirko se ha esforzado por mostrar es que los términos o expresiones institucionales que se refieren a contrato o a testamento no son simples etiquetas de las condiciones previstas en las normas de competencia. O sea, yo puedo usar la palabra testamento o contrato para referirme a que se han verificado
ciertas condiciones establecidas en las reglas. Y desde ese punto de vista, digamos, entre las condiciones constitutivas y el resultado institucional contrato hay una relación necesaria. El significado de la expresión contrato se reduce a la verificación de las condiciones. Pero los términos o expresiones institucionales también pueden usarse, y de hecho se usan, como puso de relieve Ross, para hacer referencia a las consecuencias asociadas a los resultados institucionales. Y esas consecuencias están previstas en otras normas. Entonces, eso permite que sea concebible un caso en el que surjan las consecuencias o los efectos normativos del contrato sin que se hayan verificado las condiciones constitutivas de dicho resultado. O sea, son los resultados institucionales obtenidos irregularmente, pero que tienen esta apariencia de haber sido obtenidos correctamente. Es decir, el problema de los actos irregulares. Entonces, claro, es contradictorio decir que no se han verificado las condiciones requeridas y que el acto es válido. Siempre que yo entienda testamento o contrato o acto válido en el primer sentido, como una mera definición, pero no es contradictorio decir que no se han verificado las condiciones requeridas y que el acto es válido si yo uso acto válido en el sentido de un acto que ha surtido ciertos efectos. En este caso, no hay una relación necesaria entre las condiciones constitutivas y el resultado institucional. ¿Por qué esto es posible? Por el carácter nomodinámico del derecho. El derecho siempre transforma la pregunta acerca de si algo es o no es un contrato válido en la pregunta acerca de quién es competente para determinarlo y cuál es el procedimiento para dicha determinación. Y esto incluye la posibilidad de error. O sea, es decir, puede haber error respecto de si el caso específico es o no un ejemplo del caso genérico. Entonces, para terminar, todas estas piezas que estoy introduciendo, no se trata de defender, creo yo, que haya, el camino no es que haya una relación de identidad ni tampoco de inclusión entre nulidad y sanción. Creo que tal vez se trata más bien de una analogía, ¿verdad? El propio Hart advierte que si concebimos las reglas que confieren potestades como destinadas a que la gente se comporte de cierta manera y añadimos la nulidad como un motivo para la obediencia, claro que podemos asimilar las reglas que confieren poderes a las reglas que imponen obligaciones. Él lo descarta porque creo que no ha visto estas cosas. Cuando, por ejemplo, se esfuerza por distinguir las reglas de los hábitos, el mismo Hart dice, parte de la existencia de una regla tiene que ver con que quienes la siguen tienen una actitud de apreciar las desviaciones críticamente. Y hay una presión a favor de seguir las reglas, no solo las que imponen obligaciones, también las que confieren poderes, aunque el tipo de presión es distinto en uno y otro caso. Y por último, yo creo que habría que hacerse esta pregunta, y por esto vuelvo al principio, les decía, el argumento más importante es que la nulidad es inseparable de la regla que confiere poder, a diferencia de que la sanción es inseparable de la regla que impone obligación. Y yo me pregunto lo siguiente, si podemos distinguir la norma que prohíbe un comportamiento de la provisión de una punición o del hecho de que una punición sea amenazada, ¿por qué no podemos distinguir también entre la norma que constituye una competencia o una incompetencia de la provisión de la validez o de la nulidad, digamos, que amenaza, digamos, para los resultados que se adecúen o no se adecúen? No me parece que sea imposible hacer esa diferencia. Eh, Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Beatriz. Y ahora, sin más, abrimos, ¿no? La palabra para quien quiera preguntarle algo a Beatriz, formular comentarios, en fin, lo que sea. Y mientras lo preparan, yo tengo un par en realidad, pero muy breve, Beatriz. Vale. Ya, la primera es si en todo, si al intentar caracterizar la nulidad, no será importante teniendo en cuenta las diversas funciones que cumplen las reglas de nulidad, algunas de tutela, ¿no? Como en el caso de los incapaces, etcétera, hacerse la pregunta acerca de qué pretende cada una de estas normas, cuántas pretensiones hay, qué tan consistentes son, y eso tiene que ver con lo primero, de este intento de pensar si es que esto debiese ser considerado como un todo o más bien Mm. agruparlo de alguna manera. Esa es una cuestión. Y la segunda, Beatriz, es esta, que uno caracterice
las reglas sobre nulidad, etcétera, a partir de reglas que confieren potestades o en cambio lo haga como sanciones, ¿tiene alguna consecuencia respecto de, valga la redundancia, la consecuencia que le aparejamos a la nulidad? ¿No? Porque, claro, si es como potestades, uno pensaría, creo que Fernando ha dicho esto alguna vez, que debería ser, esto se acaba, ¿no? No, no hay nada. Pero si es sanción, ¿no podría ser un poco más flexible o es indiferente la forma en que uno lo caracterice con la consecuencia que luego le apareje? Esas son las dos mías. Vale, vale, vale. Gracias, Íñigo. Bueno, con respecto a lo primero, como decía al principio, yo tengo serias dudas, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, yo circunscribí el discurso a ciertos casos, estoy orientándome a ciertos casos de nulidad, pero por lo que he estado leyendo, claro, hay no solamente en la doctrina, sino que también en disposiciones legales, ¿verdad? Hay algunas que se refieren directamente a la infracción o violación de normas imperativas o normas de prohibición, incluso como el caso más grave, ¿no es cierto?, de la nulidad, que es el artículo 6.3 del Código eh, Civil Español, por ejemplo. Entonces, claro, cuando uno mira eso, creo que están relacionadas tus dos preguntas, porque, claro, uno dice, para nosotros, los teóricos del derecho, esta distinción entre reglas que confieren poderes y reglas que imponen obligaciones, nulidad y sanción, ha sido muy importante y es capaz de iluminar muchas cosas, digamos, te previene contra varias confusiones y contra algunos tipos de reduccionismos también. Eh, pero es verdad que hay veces que esta herramienta uno tiene que ser capaz, creo yo, de darse cuenta cuando no funciona, digamos, cuando no, a partir de ella no puedes reconstruir absolutamente todo. Y entonces, particularmente en esto, claro, uno se da cuenta que hay algunas causales de nulidad que, que aunque estructuralmente no queramos admitirlo, tienen una connotación de reproche, digamos, es decir, que hay algo que se parece mucho a la sanción, tal como generalmente la entendemos, y hay otros casos en que no. Entonces, claro, este esfuerzo que de alguna manera yo hice subrepticiamente, que es extender el concepto de sanción, no tanto, ¿verdad? Si te fijas, Íñigo, yo no lo extendí tal punto de incluir en eh, las sanciones positivas, digamos, premiales, pero sí, al final me refería a la nulidad como un mecanismo para conservar el derecho y entonces garantizar, asegurar o propender a que sus normas no sean infringidas. Y en esto incluí todo tipo de normas, asumiendo que si el derecho es una técnica de control social y entonces quiere que las personas se comporten de una cierta manera, la sanción y la nulidad son, o sea, la sanción, la nulidad podría ser considerada una sanción en ese sentido amplio de un mecanismo que busca resguardar el seguimiento de las normas. Es un esfuerzo que uno puede hacer para darle sentido a algunas de las cuestiones que dicen los civilistas, y a mí me parece que tienen razón, pero estoy de acuerdo, estaría de acuerdo que no todas las maneras en que está reconocida la nulidad eh, quedan bien acomodadas o quedan bien ajustadas bajo una única figura. Entonces, bajo ese gran paraguas habría que seguir haciendo distinciones, me parece. Creo que también al decirte esto contesté también tu segunda pregunta, que dice relación con estar comprometido o cuán comprometido con la distinción entre normas de competencia. Yo estoy muy comprometida para ciertos efectos, me parece que es muy iluminadora, pero por lo menos el camino que yo he ido siguiendo a través del estudio de algunas instituciones del derecho es que los destinatarios de las normas de competencia no las ven como definiciones conceptuales, ¿verdad? Las ven claramente como normas que guían la conducta y que son motivadoras. Entonces, creo que esa lectura no puede estar ausente y creo que también tiene que ver con lo que pasa al momento de regular y cómo entender la regulación de las causales de nulidad o las acciones de nulidad también, que tienen una serie de complejidades que para alguien de la teoría del derecho, digamos, a veces uno se queda un poco perplejo, digamos, de ciertas formas en que son reconstruidas, pero eso obedece seguramente a cuestiones que los lentes con los cuales nos estamos aproximando a mirarlo no son lentes suficientemente afinados. Entonces, te doy la razón en ese sentido. Muchas gracias, Beatriz. Adria Fernando. Gracias. Eh,
Bien interesante lo de Beatriz, pero yo debo decir que sigo pensando que confundir la nulidad con una sanción es una marca y un signo de confusión. Y a lo mejor la manera de explicar es respondiendo a la pregunta que decía la Beatriz al final, si podemos distinguir la norma que impone una sanción de la norma, si podemos distinguir una norma de sanción de una norma de conducta, tratándose de los casos en que el derecho impone deberes, ¿por qué no podemos hacer lo mismo respecto de las normas que imponen, que confieren poderes o que contienen la nulidad? Y yo diría, porque, porque los poderes normativos no son naturales. Los poderes normativos, o sea, mi posibilidad de contratar, a diferencia de mi posibilidad de matar, no es natural, es creado por el derecho. Yo antes del derecho puedo matar o no, y el derecho entonces llega al acto de matar, uno podría decir, llega en segundo lugar. ¿No? Primero hay esa posibilidad y el derecho la regula prohibiéndola. Para, en términos de Hart, esta es una de las dos funciones que decía Beatriz, para reducir el ámbito de acciones que me está abierto. ¿No? Para que haya menos acciones que yo puedo realizar. Pero cuando se trata de contratar, eh, bueno, el derecho tiene que conferirme el poder de contratar, de realizar contratos reconocidos por el derecho. Entonces, ¿cómo me confiere el derecho el poder de contratar? El derecho, o el de poder detestar, que es más fácil. El derecho dispone, por ejemplo, que las personas podrán testar si lo hacen ante notario, sanos de mente, con dos testigos, etcétera, ¿no? Lo que sea. Por lo tanto, conferir un poder normativo es especificar las condiciones de su ejercicio. No puede conferirse un poder normativo sin especificar las condiciones de su ejercicio. Y al especificar las condiciones de su ejercicio, entonces el derecho está especificando cuándo un poder normativo cuenta ante el derecho como ejercido. Y como contracara, está necesariamente especificando cuándo cuenta como no ejercido. Um, yo creo que ese es el sentido del punto de Hart, de que no puede separarse la norma de sanción de la norma de conducta en el caso de la nulidad, aunque en el caso del derecho penal es trivial, ¿no? O sea, lo que Kelsen llamaba la norma primaria y la norma secundaria que son dos normas distintas, una dirigida al juez, la otra dirigida a las personas, pero la segunda se puede leer en la primera, porque la implica. Esa, creo yo, es el sentido de por qué no se pueden separar. Porque no puede pensarse una norma que confiera poderes sin especificar la forma en que esos poderes se ejercen, y especificar la forma en que esos poderes se ejercen es lo mismo que especificar la forma, o sea, cuando el derecho dará por ejercido ese poder, y entonces el contrato como válido. Y aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía Íñigo, si me permiten, a propósito de lo que decía Beatriz al principio, que validez o invalidez son las únicas consecuencias. Um, y sí, yo entiendo eso, lo que quiere decir desde el punto de vista de la teoría de las normas, está bien eso, no hay problema, pero claro, cuando uno lo piensa desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho civil, eso, validez o invalidez, es demasiado grueso. Porque y yo creo que aquí más útil que hablar de validez o invalidez es hablar de que los poderes normativos, cuando se ejercen, el sentido de su ejercicio es que ellos reclaman ser reconocidos por el derecho. A diferencia de los poderes naturales, cuando yo mato a otro, yo no lo mato reclamando que el derecho reconozca que el otro está muerto. El otro está muerto con independencia de que el derecho lo reconozca o no. Pero que yo contrate depende de que el derecho reconozca ese contrato. Y el derecho entonces fija condiciones para el reconocimiento de ese contrato. Si esas condiciones no se cumplen, entonces el derecho desconoce. Es útil, creo yo, al nivel, cuando uno piensa en el derecho civil, por ejemplo, hablar en términos de reconocimiento o desconocimiento, porque desconocimiento es una categoría que permite estados intermedios que la dicotomía validez o invalidez no permite. Por ejemplo, si yo contrato con objeto ilícito, o sea, contrato respecto de algo que la ley me prohíbe contratar, la ley desconoce el contrato. Es decir, ante la ley no hay contrato. Otra cosa es la cuestión de si la nulidad absoluta requiere declaración de nulidad, que ahí también hay un problema creado, yo creo, por esta idea de que la nulidad es una sanción. Pero saltémonos de eso. En principio, si yo celebro un contrato de compraventa de bienes inmuebles por escritura privada y llevo ese contrato al conservador, el conservador me va a decir,
no va a declarar nulo el contrato. El conservador simplemente va a decir, yo, aquí no hay nada que yo esté autorizado para inscribir. Por lo tanto, yo no veo un contrato, dirá el conservador. ¿Por qué? Porque para que yo vea un contrato tiene que ser dado por escritura pública. Pero si yo celebro un contrato amenazando a mi contraparte, ese es un contrato que el derecho en principio reconoce, salvo que la víctima de la fuerza quiera desconocerlo. Entonces, en principio, todos estamos obligados por ese contrato, salvo la víctima de la fuerza que puede demandar la nulidad. Ese tipo de modulaciones que el derecho hace, desconocimientos parciales o un reconocimiento imperfecto. El contrato es reconocido, pero hay alguien que puede solicitar la nulidad. O el contrato es reconocido en ciertos efectos, no en otros. No es oponible, por ejemplo, a los acreedores, pero es oponible a los demás, en el caso de la acción pauliana, etc. ¿No? Es esa modulación de las condiciones del reconocimiento o desconocimiento son permitidas por el lenguaje del reconocimiento, pero yo creo que son excluidas por el lenguaje de la validez o invalidez, que es necesariamente binaria. Y por eso, Mm. para esto yo creo que es más útil, para poder entender cómo funciona y esta diferencia entre nulidad absoluta, para decirlo en términos tradicionales, nulidad absoluta, nulidad relativa, inoponibilidad, etc. Todas estas distintas formas de reconocimiento parcial o desconocimiento, es más útil esa distinción. Y la lógica del reconocimiento está, de nuevo, en que son poderes artificiales creados por el derecho, que reclaman al ser ejercidos, ser reconocidos. Por eso, la negativa de reconocimiento, tratar a la negativa de reconocimiento, asimilarla a la pena penal, en el sentido de sanción, distorsiona la función, creo yo, que cumplen y la vinculación que hay entre el ejercicio del poder y el reconocimiento por el derecho del ejercicio del poder, que son, en el fondo, la misma cosa. Vale. Bueno, es más bien un comentario de Fernando, no es respondible totalmente, pero solamente, o sea, con respecto a la cuestión de la distinción entre poderes naturales y poderes normativos, obviamente yo la comparto y por las mismas razones que tú, pero fíjate que te diría una cosa, sin desconocer eso, o sea, cuando yo planteo esta como un poco, a ver, intentemos ver si lo podemos pensar de otro modo, simplemente para capturar el modo en que se está pensando la nulidad y su regulación, incluyendo lo que dijiste, digamos, estas diferentes modulaciones. Claro, cuando yo apunto a esta dimensión que no es la habilitadora, esto que tú dices, claro, efectivamente no es lo mismo matar a otro que contratar. Por cierto que no es lo mismo, pero la función, la dimensión esta que no es habilitadora, sino que tiene esta connotación heterónoma, tiene que ver, Fernando, con discutir precisamente el carácter no natural en una dimensión, en una perspectiva del poder de contratar. Es decir, en algún sentido lo que está diciendo alguien como Chauer, es decir, mira, lo que hace el derecho de alguna manera es quitarnos la posibilidad de hacer ciertas cosas, como por ejemplo disponer de nuestros bienes o tener una convivencia, digamos, con otra persona y que de eso se sigan ciertas consecuencias. Tenemos que hacerlo de esta forma y no de otra, pero esto es algo que antes podíamos hacer y que el derecho de alguna manera nos usurpa, ¿vale? Con esto no estoy negando la distinción entre poderes normativos y poderes naturales en la manera en que tú la trazaste, que tú sabes que yo comparto. Lo que digo es que el argumento va por el lado de que hay algo en la nulidad como amenaza de no reconocimiento, pero no de un no reconocimiento en términos binarios, ¿verdad? Reconocimiento o no reconocimiento, sino que justamente este espectro de modulación que yo creo que tiene un poco que ver con, uno también puede mirarlo con cómo el derecho dificulta que podamos alcanzar nuestros fines a nuestra propia manera, digamos, y nos dice cómo lo tenemos que hacer, o sea que hay algo allí eh, atrás de eso que vale la pena pensar. Yo entiendo cuál es tu reparo, ¿me entiendes? Conceptualmente lo entiendo, pero intentando capturar esta idea de de hecho, leí tu artículo sobre esto cuando hablas de te refieres, por ejemplo, a la fenomenología de la apariencia que se genera
por los resultados institucionales, digamos, incorrectos. Y esto tiene que ver con cómo está modulada la nulidad. Y tú, claro, tú separas la idea de validez e invalidez de manera binaria de distintos grados de desconocimiento. Mm. Pero creo que esta es una manera de reconstruirlo, ¿me entiendes? Una forma, pero también podríamos trasladar ese ejercicio a las normas mismas y no necesariamente pensarlo, o sea, podríamos cuestionar en algún sentido el rendimiento explicativo total del argumento hartiano. Ese es No, un pero poco mi... si me permite una Sí, inciso. sí, Pero ese argumento de que el derecho en algún sentido restringe las formas, por ejemplo, en que yo puedo disponer de mi propiedad, supone que hay un momento cero en que yo podía disponer de la propiedad de cualquier manera. Y yo sí. creo que eso es totalmente gratuito desde el punto de vista jurídico, ¿no? No había un momento cero. Gracias al derecho puedo disponer de mi propiedad. Bueno, de hecho, gracias al derecho puedo tener propiedad. Entonces, ¿cómo el derecho puede estar restringiéndome algo que yo nunca tuve? Pero es que las instituciones jurídicas no creo que operen a partir de la nada, digamos, o sea, el derecho no llega a esto que tú le llamas el momento cero, el derecho no llega en el momento cero. Yo creo que o sea, los sujetos destinatarios pueden tener no me refiero a una cuestión histórica, Fernando, o sea, como que realmente ocurrió. Lo que digo es que se puede experimentar eh, en términos psicológicos al menos, o fenomenológicos, diría Chauer, se puede experimentar las exigencias del derecho como coercitivas. Ya, Y por eso digo, y respondiendo un poco de paso también a lo de Íñigo, o sea, soy perfectamente consciente de que esto no es aplicable a todos los casos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un caso, los casos donde una parte es perjudicada con la nulidad y otra es beneficiada con la nulidad, quizás se ve mucho más claramente en los actos unilaterales, ¿verdad? Como un testamento. Pero creo que el argumento va por ahí. No se opone al otro, sino que toma otro lado del asunto. Eso es todo. Beatriz, hay una pregunta en el chat que te voy a leer. Ya, gracias. Desde Así porque no lo tengo abierto. ya, yo te la leo. Desde la perspectiva de la nulidad absoluta y la sanción, esta sanción tendría efectos retroactivos sobre la eficacia, los efectos del acto jurídico, considerado desde su expedición. Y de ser así, esa es la pregunta, ¿no es verdad? Y de ser así, el ejercicio de potestades durante la vigencia del acto jurídico sería de igual forma ineficaz. Chuta, no estoy segura de haber entendido. Repite, por favor. Te lo repito, desde la perspectiva de la nulidad absoluta y la sanción, aquí viene la pregunta. Ya. ¿Esta sanción tendría efectos retroactivos sobre la eficacia del acto jurídico considerado desde su perfeccionamiento, diría yo? Y de ser así, el ejercicio de potestades durante la vigencia del acto jurídico sería de igual forma ineficaz. Vale, pero eso, si entiendo bien la pregunta, no depende de mi opinión, sino de cómo esté regulado, ¿verdad? Es decir, eh, más bien si tiene o no tiene efectos retroactivos la declaración de nulidad en un caso como ese, digamos. Esto es lo que podría decir yo, no más que eso. No sé si se quiere complementar la pregunta, pero diría, si la entiendo bien, es eso. Y me imagino que lo mismo respecto de lo que ocurre en el tiempo intermedio, digamos, o sea, por ejemplo, con las situaciones de hecho que hayan ocurrido, etcétera. Bueno, eso depende de varias otras cosas también, pero en fin. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Mirko, desde la tesis, ¿algo que decir o todavía nada? Vamos, Mirko. Tuve harta, bueno, en primer lugar, hola a todos y muchas gracias María Beatriz, muy buena presentación. Em, Me quería meter en esta discusión acerca de si es que las acciones que son definidas por reglas constitutivas son o no naturales y si es que la respuesta es no, cómo ello influye en que no se puedan infringir. Lo que he pensado es que habría que hacer una distinción aquí entre la relación entre las reglas constitutivas y la acción type y la acción token. Es cierto que con respecto a la acción type o a clases de acciones institucionales, las reglas constitutivas crean algo que antes no existía. En este sentido, González Lajer dice
que las reglas constitutivas tienen como un carácter ontológico en el sentido de que crea, por ejemplo, la institución misma del matrimonio. Y ello implica, en primer lugar, que fija las condiciones para celebrar un matrimonio y las consecuencias que se siguen de aquello. Pero luego, si nosotros miramos acciones type, parece que la función de la regla cambia. Y la prueba de ello son hechos. Aquí el argumento no es uno de carácter lógico o conceptual, sino que simplemente nosotros vemos que hay matrimonios que no cumplen las condiciones, pero que aún así, o para los cuales aún así surgen los resultados normativos. Entonces parece que aquí la regla constitutiva tiene otra función, eh, podríamos Mm. decir, no ontológica con respecto a la acción token. ¿Y cuál sería aquella función? Que, bueno, por los integrantes de la práctica, la regla constitutiva ahora ya no es utilizada como aquello que constituye la institución entera o que constituye el token, sino como un criterio para, mediante su decisión, decidir si es que el token se adapta al type correctamente o no. A lo que me refiero, voy a ocupar un ejemplo futbolístico, es que el árbitro básicamente se puede equivocar en pitar el gol, dado que puede ocupar incorrectamente aquel criterio que nos da la regla constitutiva. Y en este sentido, aquel mal uso del criterio también implica un mal uso de la regla misma por parte del jugador. Por ejemplo, si pensamos en Maradona, que hace el gol con la mano, claro, en cierto sentido no está siguiendo el criterio, la regla constitutiva, pero aún así produjo los resultados normativos. Entonces, en resumen, lo que estaba pensando es que, ok, la acción de hacer un gol no es una acción natural, es una acción institucional y que no existía previa a la regla constitutiva, pero una vez que ya existe y tenemos un marco conceptual, eh, los jugadores y los árbitros ven la regla constitutiva ya no como esta condición Definición. ontológica, sino que la están viendo ahora como un criterio para la realización de ciertos actos institucionales, como hacer un gol, y para el reconocimiento de dichos actos institucionales, como reconocer un gol. Y en este sentido, ambas cosas pueden ser incorrectas. Uno puede hacer un gol de forma incorrecta, con la mano, y también puede reconocerlo incorrectamente, como el caso de Maradona con el árbitro. Eso tenía pensado acerca de la discusión. Pero eso es posible, lo que dice Mirko es posible por el asunto de la ambigüedad de qué significa testamento, qué significa contrato. Es decir, cuando yo digo esto es un contrato, puedo estar diciendo que se cumplieron las condiciones para que sea un contrato, o puedo estar diciendo que es un contrato porque produjo ciertos efectos, que es la tesis de Ross, digamos, acerca de los tutú, limpiada de la pretensión de que no tenían referencia semántica y esas cosas, pero era la idea de decir que cuando decimos que alguien es propietario, podemos estar diciendo que adquirió el bien por ocupación, pero también podemos estar diciendo que puede reivindicar la cosa frente al poseedor no dueño, digamos. Entonces, al poder, el hecho de que podamos decir propietario refiriéndonos a lo segundo, es lo que permite en el fondo que haya, como dice Mirko, tokens incorrectos, y que en ese sentido la regla constitutiva no funciona como una definición que establece una relación necesaria entre condiciones los efectos que se siguen. No Sería tiene, como no tiene, el... perdón, no tiene una Sí, sí, función dale. lógica, yo diría. Ahí, Tiene una función la- orientadora de claro, criterio de valoración, que es un poco de lo que están detrás estos teóricos del derecho, que tratan de decir que la nulidad tiene una dimensión coercitiva, que se experimenta de esta manera y no sé qué, pero claro, yo diría que en la tesis de Mirko es que le falta un paso al argumento, y el argumento es que es salir del marco de la lógica o de los conceptos y entrar al marco de la práctica. Y en la práctica entonces ocurren estos reconocimientos erróneos, digamos, de resultados que si bien no cumplen con los requisitos, sí que surten los efectos. Y eso también explica un poco la gradualidad con la que es tratada la cuestión de la nulidad, porque no todas las nulidades son igual de graves, digamos. Algunas son más graves o menos graves y de ahí las diferentes reacciones. Pero bueno, en fin, yo dije que esto era exploratorio, ¿eh? Por si acaso.
Muy bien. Estamos, diría yo, no veo otras manos levantadas. Estamos en lo... ¿Puedo chipear aquí, entrar un poquito aquí? Bueno, si Eh, no he Sí, dado nada, así que tú dale con toda confianza. no, quiero decir, si no hay más, si no había Ah, otra. dale, Fernando, bienvenido. eh, Cuando uno va al estadio, por lo tanto, por lo menos en los partidos en que la Universidad de Chile es local, supongo que pasan los demás. Cuando la pelota entra al arco del oponente de la Universidad de Chile, saltan una especie como de confeti detrás del arco, como que celebra el gol automáticamente por el solo hecho de que la pelota entra al arco. Por cierto, así en es. varios casos, esos confeti, o sea, esos confeti lo que hacen, marcan el hecho de que la Universidad de Chile marcó un gol. Pero claro, por cierto, algunos de esos goles son marcados ilícitamente por un jugador que está en posición offside y a pesar de los confetis, después de eso resulta ser un no gol, ¿no? No fue gol. Eso, yo creo que a eso es a lo que Américo se refiere, no estoy seguro, pero que hay una diferencia entre las condiciones de reconocimiento del gol, yo diría así como una especie de definición informal, que un gol es la pelota entrando al arco al final de una jugada lícita. Pero los confetis no esperan a que se declare lícita la jugada. Los confetis usan un criterio eh, que mira más a la sola apariencia. Cuando la pelota entra al arco, saltan los confetis y se celebra el gol. Uh, entonces, claro, uno podría decir, hay dos conceptos de gol. Pero esto es lo mismo que la diferencia entre reglas de cambio y reglas de reconocimiento. La regla de reconocimiento mira, en el ejemplo de Hart, al acuerdo real, al decreto promulgatorio, podríamos decir nosotros. En cambio, las reglas de cambio fijan todas las condiciones para que se dicte válidamente una ley. Y por supuesto, este desajuste puede crear entonces, lo que puede crear es casos en que hay apariencia de que el poder ha sido correctamente ejercido, porque la pelota entró al arco, parece haber un gol, de casos en que a pesar de la apariencia, no hay gol. Pero este es el mismo problema al cual se enfrentaba Kelsen cuando hablaba de la contradicción de la expresión de ley inconstitucional, y entonces tuvo que recurrir a la idea de la cláusula alternativa tácita para solucionar este problema, porque el derecho, además de ser un sistema de normas, es un sistema de normas institucionalizado, que tiene autoridades que pueden declarar que las normas han sido aplicadas. Entonces, el hecho de que se pueda dar por válido un gol marcado con la mano por error del árbitro, bueno, es equivalente al hecho de que una persona que no cometió un delito puede ser condenada por un delito, ¿no? Uh, yo, yo, no, yo no sé cuán significativas teóricamente son las conclusiones que uno puede sacar de este Mm, solo hecho, del hecho de que el derecho descansa en la apariencia y a veces esa apariencia puede darse por válida, por regular, a pesar de que es irregular, etcétera, porque es difícil pensar un sistema institucionalizado sin que eso sea parte de la experiencia, sea parte de lo que sí. puede ocurrir. Mirko. Em, Tengo algunas cosas que comentar. Lo primero es que... se me escucha, ¿cierto? Sí. Voy a Sí, dejar. Lo primero es que, claro, uno si parte de la estipulación de que gol significa ingresar la pelota dentro del arco sin utilizar la mano, es imposible realizar un gol de una forma alternativa. Pero esta estipulación no representa bien los usos lingüísticos cotidianos, normales, usuales de la palabra gol. Porque, por ejemplo, perfectamente, yo creo que nadie me criticaría si digo que en el año 86 Maradona hizo un gol. Y claramente cuando digo que Maradona hizo un gol, no estoy diciendo que cumplió todas las condiciones constitutivas, sino que simplemente estoy diciendo que surgieron resultados institucionales. Y yo creo que la discordancia o la discusión que puede haber aquí es principalmente con qué importancia le damos a la apariencia. Eh, y aquí solamente menciono una frase de Atienza y Ruiz Manero, que dice algo así como: el contar cómo es la medida del éxito en el mundo institucional. Y claro, si nosotros si tomamos la teoría de Searle, por ejemplo, ¿qué es un gol sino lo que nosotros creemos que cuenta como gol? No hay un criterio que vaya más allá de nuestra, o yo diría que la filosofía no debería tomar pie por un criterio que vaya más allá o que no recoja los usos comunes de las palabras como gol, contrato válido, testamento, matrimonio, etcétera. Y yo diría que todas estas palabras
están atravesadas por la ambigüedad que advierte em, Ross en Tutú. A veces nos podemos referir con estas palabras a condiciones constitutivas, otras veces nos podemos referir con estas palabras al surgimiento de los resultados normativos. Cuando decimos que Maradona hizo un gol, usamos la palabra gol en este segundo sentido y no en el primero. Eso. Bueno, pero lo que queremos saber, ya que aquí están los civilistas, es qué es lo que quieren decir ustedes cuando dicen que la nulidad es una sanción, pues. Bueno, yo no pienso que lo sea, querida Beatriz, así que tendríamos que ubicar uno que esté en esa altura, ¿no es verdad? Aun cuando, teniendo a la vista que son tan distintas las causales y que hay algunas cuya función es más bien la tutela del colectivo, por pensar dos nada más, el objeto ilícito y la causa ilícita. Yo pensaría que hacia la alemana habría que hacer como unos Fallgruppen de causales de nulidad y no ceder así de buenas a primeras a la tentación, pero esto sacado de la manga, ¿no? De caracterizarla todas con la misma intensidad, como si todas las causales estuvieran cortadas de la misma manera, porque desde luego no lo están. Yo creo que esa sistematización que es propia de una lectura así del digiesto de la fuente romana, desde una teoría que los romanos desconocieron, arriesga esta cuestión, arriesga estos resultados que son un poco inconsistentes, que son insuficientes, que te sobran en una parte y te faltan en otra. Quizás allí en eso hay algo de sanción, ¿no? Algo, o de algún tipo de función que es tutela del colectivo, que desde luego no tiene mucho que ver con la consecuencia del error o del dolo, ¿no? Pero más que eso, yo no sé, entonces yo en general simpatizo con que es una regla que confiere potestades. Entonces, es que no sé quién más se dedica a civil de los que estamos. Aquí parece que logramos más simpatía de la gente de filosofía que de la gente de civil. Pero eso es lo que puedo decir yo. Lo que en sí mismo es elocuente. Muy bien, Fernando. Oye, bueno, muchísimas gracias, Beatriz. No sabes la envidia que me da verlo a Fernando y a ti fumar, pero todavía pienso que es una gran idea no hacerlo y haberlo dejado fue una buena cosa. Como sea, muchas gracias, sigamos en esto y un abrazo para todos y todos. Nos vemos en la próxima. No, gracias a ustedes y también gracias a Fernando y a Mirko por haber venido y a todos los que vinieron. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Abrazos. profesora. Muchas Un gracias a todos. gusto. Gracias, Tabata. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.